La generación del 80 es un periodo en la historia argentina que va desde los años 1880 a 1916. ¿Por qué hablamos de una generación? Porque es un grupo de hombres que comparten objetivos, ideales y pusieron en práctica políticas similares. La generación del 80 determinó para la Argentina el ingreso a lo que llamamos la Argentina moderna. Sentó las bases de muchas estructuras que se mantuvieron. Vamos a observar quiénes fueron los miembros de esta generación. El primero y más representativo es Roca, que va a cumplir su mandato de 1880 a 1916. Lo va a suceder su cuñado, Juárez Celman, que no termina su mandato porque en 1890 debe renunciar presionado por la revolución del Parque de 1890. Va a terminar el mandato, el período, su vicepresidente, que es Carlos Pellegrini, los 2 años que faltaban. Luego es electo Luis Sáenz Peña, un hombre sin experiencia política, era presidente de la Corte Suprema, pero que Roca lo catapulta al poder para contrarrestar el efecto de los sectores modernistas dentro del partido. Luis Sáenz Peña va a renunciar en 1895, presionado por una nueva revolución radical, y termina el periodo su vicepresidente, que es Uriburu. 1898, Roca cumple su segundo mandato. Fíjense, es el único presidente que tiene 2 mandatos dentro de este periodo y que va a culminar esos 6 años de gobierno. 1904 asume Quintana. Quintana muere en 1906 y lo va a suceder su vice, que es Figueroa Alcorta, quien va a representar a la Argentina dentro de los festejos del centenario de la Revolución de Mayo. Roque Sáenz Peña asume en 1910. Él va a dar lugar a la ley electoral que hoy lleva su nombre, la ley Sáenz Peña, y va a morir en 1914 estando en la presidencia, y va a terminar el periodo su vicepresidente, que es Victorino de la Plaza. En 1916 se aplica la ley Sáenz Peña para la elección a presidente y triunfan los radicales. En la política vamos a decir que es un gobierno para pocos. ¿Por qué? Porque tiene un modelo oligárquico conservador positivista. ¿Qué significa esto? Oligárquico es una minoría rica que detenta el poder. ¿En qué basa su riqueza? En la posesión de la tierra y en la producción ganadera. Va a ser conservador porque no van a permitir el acceso de otros sectores al poder, y va a ser positivista porque están adheridos a esta corriente filosófica de moda en la época que cree en el progreso indefinido por la ciencia. ¿Cómo se mantuvieron en el poder? Van a usar el fraude y el acuerdo. El fraude se daba porque el voto era cantado, no existía el padrón electoral, se votaba en los atrios de las iglesias y los partidarios iban de una iglesia a otra votando todas las veces que fuera necesario. Si alguien era opositor, lo más probable es que terminara preso o apaleado. Este modelo se va a mantener durante 30 años, pero se va a ir desgastando. En 1889 hay una profunda crisis económica y el gobierno de Juárez Celman se había transformado en lo que los historiadores llaman el unicato. Es decir, todas las decisiones pasaban por el presidente sin tener en cuenta otras ideas u a los opositores. Y esto hace que surja la Unión Cívica de la Juventud, que va a ser la primera oposición al gobierno conservador del PAN. Esta Unión Cívica de la Juventud es muy heterogénea. Hay hombres jóvenes, hombres más mayores como Mitre, pero en realidad está uniendo a todos los que estaban en contra del gobierno. Y ellos van a organizar en 1890 lo que se conoce como la Revolución del Parque o la Revolución de 1890. Si bien la revolución es sofocada, Juárez Celman va a renunciar. Cuando se están preparando las nuevas elecciones, la Unión Cívica
va a surgir una fractura. ¿Por qué? Porque actúa Roca, a Roca le decían el zorro por su habilidad política, apunta a disgregar a la oposición y lo mira a Mitre. Le ofrece un cargo y Mitre acepta. Y esto hace que la Unión Cívica se fracture. La Unión Cívica Nacional, liderada por Mitre, que termina desapareciendo, y la Unión Cívica Radical, que no acepta negociar con el gobierno y que es dirigida por Leandro N. Alem para luchar contra el fraude. ¿Cómo van a luchar contra el fraude? Manteniendo la abstención electoral, que es decir, no se van a presentar elecciones hasta que no haya una ley que garantice elecciones limpias, y van a hacer revoluciones. Después de la del 90 va a haber dos más, 1893 y 1905. Siempre a presidentes débiles, nunca van a hacer una revolución a Roca. En 1896 surge otro partido, que es el Partido Socialista. Estas ideas vienen con los inmigrantes que están llegando al país y la preocupación básica es la cuestión social, la falta de leyes laborales. Este partido es dirigido por Juan B. Justo, es su fundador, y una de las figuras más representativas y de mucha acción durante mucho tiempo va a ser Alfredo Palacios, que va a ser el primer diputado socialista en América Latina. Como ellos necesitan sacar leyes de tipo laboral o social, van a buscar siempre tener representación parlamentaria. En 1914 surge el Partido Demócrata Progresista, el PDP, a través de la figura de Lisandro de la Torre, que intenta cambiar la situación de los pequeños productores de la provincia de Santa Fe, que eran arrendatarios o tenían pequeñas parcelas y que estaban sometidos a la tiranía del mercado o de los grandes monopolios o de los grandes terratenientes. Si ustedes comparan, los partidos tienen objetivos diferentes. Netamente político, la Unión Cívica Radical; netamente social, el Partido Socialista Social Laboral; y netamente económico, el Partido Demócrata Progresista. El Partido Demócrata Progresista, Lisandro de la Torre, había estado en el origen de la Unión Cívica Radical, era amigo de Irigoyen, y cuando decide fundar su partido se van a batir a duelo con Irigoyen, porque en esa época la política era una cuestión de caballeros, nadie cambiaba de idea ni abandonaba un partido, y según la anécdota, Irigoyen le hace una herida, porque el duelo era a espada, en la cara a De la Torre, de que desde allí empieza a usar barba. Los duelos estaban prohibidos por la ley, pero era una cuestión de honor. ¿Cómo finaliza este ciclo político de la generación del 80? Con una ley electoral. La ley Sáenz Peña, o sea, Sáenz Peña siempre fue un modernista dentro del partido y se da cuenta que hay una brecha entre la dirigencia y lo que la sociedad reclama. Entonces va a establecer la ley que hoy lleva su nombre, que establece el voto secreto, universal y obligatorio masculino, porque se basaba en el padrón militar que se había confeccionado a partir de la ley Riccieri del servicio militar obligatorio. Se establece la lista incompleta, es decir, esto va para la parte parlamentaria, donde permite la representación de las minorías. Sáenz Peña nunca pensó que iban a perder el poder, pensó que la ley iba a tranquilizar a la oposición, pero finalmente Irigoyen gana las elecciones en 1916, las elecciones presidenciales. La ley ya se había aplicado en 1912, esa es la fecha de la ley, en la provincia de Santa Fe para elección a gobernador y habían ganado los radicales. Observamos en la imagen inferior una votación ya con la ley Sáenz Peña, donde hay padrones y donde el voto es secreto. Bien, ¿cuál va a ser la economía de este periodo?
Vamos a hablar del modelo agroexportador, es decir, la Argentina se inserta en el mundo como un productor de materias primas. ¿Qué exporta la Argentina? ¿Qué materias primas? Porque toda América Latina va a ser exportadora de materias primas. La Argentina va a exportar básicamente alimentos. Va a exportar carnes que se producen sobre todo en los latifundios de la provincia de Buenos Aires, la región ganadera por excelencia, y donde ya se vienen aplicando nuevas técnicas como el alambrado, los molinos, las aguadas artificiales a través de los tanques australianos, la introducción de nuevas razas como la Shorton, la Hereford, razas inglesas que son de gran porte, de mucha carne, que van a permitir la exportación. La producción de cereales en los minifundios, de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, minifundios que es la propiedad son de los inmigrantes, de gente que ha llegado expresamente a trabajar la tierra, y que en estas 3 ciudades lo van a combinar con la producción de leche. Van a surgir los tambos y la famosa vaca Holando argentina. La producción de la leche y sus derivados es para el mercado interno. Las lanas se van a producir en los grandes latifundios de la Patagonia, tierras que en su mayoría estaban en manos de extranjeros, de ingleses sobre todo, que no vivían en sus estancias, simplemente eran administradas por un capataz. ¿Y qué va a importar la Argentina? Va a importar todos los productos manufacturados. Va a importar la tecnología, como por ejemplo el frigorífico, porque la exportación de carnes hubiera sido imposible si no se tenía la tecnología de los frigoríficos. Los frigoríficos eran sobre todo ingleses y había algunos norteamericanos. Se van a introducir capitales extranjeros, básicamente van a ir a los ferrocarriles. Las líneas férreas se van a extender en forma de abanico, todas van a converger en Buenos Aires sobre la región pampeana, van a terminar en el puerto. Se van a construir los puertos, Madero construye artificialmente el puerto de Buenos Aires, y estos ferrocarriles son de capitales ingleses o capitales franceses. También los alemanes van a invertir en lo que es la electricidad, y así van a ir llegando diversas capitales para modernizar a la Argentina. Vemos algunas imágenes. En la parte superior se ven las trilladoras a vapor. Aquí vemos también la trilladora, pero la mano de obra era inmigrante, era manual. La siega se hacía en forma manual. Aquí vemos el puerto, sumamente con mucho movimiento, igual que la foto central se ven las bolsas que se cargaban a los barcos. En la foto inferior se ve el ferrocarril, clave para el desarrollo del modelo agroexportador, y aquí vemos las medias reses en los frigoríficos preparándolas para la exportación en los cargueros frigoríficos. Este modelo va a tener ventajas y desventajas. ¿Cuál es la ventaja? Argentina se incorpora al mercado mundial como productora de materias primas y genera un importante desarrollo de la región pampeana. Se va a generar que haya un Estado rico y una minoría rica asociada al modelo y a las empresas extranjeras. Y el país puede modernizarse en las grandes construcciones, en la urbanización y en obras de infraestructura. Pero como desventaja, la Argentina es un país periférico que no determina precios y depende de los mercados europeos. Se va a generar una división en el país, van a existir las provincias centrales asociadas al modelo y a la región pampeana, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, y las periféricas que no pueden desarrollar la agricultura, sobre todo, que van a quedar mucho más pobres. Una realidad que todavía la Argentina no ha superado, si bien pasaron más de 100 años.
y no toda la población disfruta de las ganancias del modelo. Mucha gente trabaja en condiciones muy duras y con sueldos muy bajos. Esa gente, vamos a la parte social, proviene en una gran mayoría de la inmigración. ¿Por qué hay inmigración? ¿Por qué la población se mueve en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX? Hay múltiples causas, pero son comunes. El desempleo artesanal. Inglaterra y toda Europa ha desarrollado la industria, por lo cual queda mucha gente sin trabajo. Hay una expulsión del artesano del mercado laboral. Muchos no poseen la tierra, sobre todo este es el caso de los italianos del sur o de los gallegos en el norte de España, que son agricultores pero trabajan la tierra de los señores. Muchos hombres emigran para evitar la cárcel por deudas, porque al depender siempre de un terrateniente nunca terminaban de pagarle lo que el terrateniente les había prestado, o lo que ganaban no les alcanzaba, o para evitar el servicio militar. Las guerras, sobre todo cuando lleguemos al siglo XX, la Primera Guerra Mundial va a producir un gran cambio en el movimiento de la población. Las persecuciones políticas, sobre todo a los socialistas, a los anarquistas, van a ser perseguidos en distintos países de Europa por sus ideologías antiburguesas. Persecuciones religiosas, como el caso de los judíos, o raciales, ahí se puede dar el caso de los armenios o los galeses o los irlandeses desde el Imperio Británico. Todas las poblaciones se movieron por una o por varias de estas causas a lo largo de casi 100 años. Ahora bien, ¿por qué vienen a la Argentina? Primero, porque la Argentina tiene una constitución amplia. El preámbulo habla de nosotros y de todos los hombres del mundo que quiera habitar el suelo argentino. Y expresamente la Constitución establecía que se favorecía la inmigración europea. A su vez hay leyes migratorias y leyes de colonización. Las provincias de Santa Fe hacen una importante ley de colonización para dividir las tierras y formar colonias agrícolas. Esta fue la tarea que hizo Aarón Castellano cuando trae los inmigrantes suizos, belgas, alemanes y franceses para fundar Esperanza, que es la primera colonia agrícola del país. Esta es la etapa que nosotros llamamos la etapa dirigida, donde esas colonias van a forjarse con mano de obra que viene del centro de Europa y están básicamente dedicadas a la agricultura. Firmaban un contrato donde se les entregaban unas 5 hectáreas de tierra, 2 vacas, un caballo, el arado y algunas semillas, y que durante 5 años la tierra tenía que estar productiva. Si era así, después la tierra pasaba a su propiedad. Los inmigrantes trabajaron duro, llegaron a la propiedad de la tierra y después ampliaron sus parcelas con nuevas compras. Otra de las leyes importantes fue lo que se conoció como la Ley Avellaneda, por la cual al inmigrante se lo traía a la Argentina y se lo alojaba durante una semana en el hotel de inmigrantes. A veces se le pagaba el pasaje. Después de esa semana, bueno, cada uno tenía que arreglarse como podía. Y este es el proceso que se va a dar a partir de 1880, sobre todo en Buenos Aires, donde los inmigrantes se van a ubicar para hacer actividades terciarias, es decir, el comercio y los servicios. ¿Por qué no la industria? Porque no la había. La única industria que existía en el país era el frigorífico y que no podía absorber los 3 millones de inmigrantes que fueron llegando en estas primeras décadas del siglo XX. En esta etapa ya no es una inmigración europea exclusiva, van a venir de todas partes, van a venir del Mediterráneo, o sea, españoles, italianos, portugueses, griegos, de la Europa Oriental, sobre todo en el momento de antes y después de la Primera Guerra Mundial, es decir, polacos, ucranianos, del cercano Oriente, allí van a venir los sirios y libaneses, que nosotros en la Argentina le decimos turcos, porque en realidad salieron con pasaportes turcos porque la zona había pertenecido
al Imperio Turco, y del lejano oriente, sobre todo los japoneses, que salen expulsados por la industrialización en Japón, que son artesanos y se han quedado sin trabajo. Toda esta gente va a vivir en un nuevo lugar que es el conventillo. ¿Qué era el conventillo? Eran las antiguas casas señoriales coloniales, con varios patios y muchas habitaciones que la oligarquía había abandonado después de la epidemia de fiebre amarilla, y que la riqueza y la expansión de la Argentina les permitió a esa oligarquía construirse los palacetes en la zona norte de la ciudad a lo largo de la avenida Alvear. Muchos de ellos todavía existen y hoy son o embajadas o teatros o hoteles. Este inmigrante que vive en el conventillo, hacinado porque en una sola habitación vive toda la familia y comparte el patio y los baños, va a generar un nuevo fenómeno sociocultural donde se mezclan lenguas, costumbres, tradiciones, alimentos, y de ese conglomerado social nuevo va a surgir algo que es distintivo de la Argentina, que es el tango, donde se mezclan ritmos africanos, instrumentos europeos como el bandoneón y sobre todo al comienzo todo un tema de problemática social, que es lo que va a contar el tango. Miramos las fotos, una fila de inmigrantes llegando al puerto, bajando del barco seguramente, una clásica figura de una familia inmigrante, fíjense, con muchos hijos, aquí también bajando del barco, alojados ya en el hotel de inmigrantes, ese era el comedor. Aquí se ven los dormitorios del hotel de inmigrantes, aquí están todos comiendo. Aquí se ve la cantidad de bolsos y paquetes y baúles que traían. Este es el edificio del Hotel de Inmigrantes. El edificio existe, hoy es un museo y ahí está el registro de todos los inmigrantes que llegaron al país en este periodo. ¿Qué consecuencias trajo este cambio social? Muchas. Vamos a empezar por las negativas. Va a generar una fuerte crisis de identidad. O sea, ¿qué somos? Vino gente de todas partes con lenguas, tradiciones, religiones, razas distintas. Y una mala distribución, porque toda esta población quedó asentada en la región pampeana, que era donde había posibilidades de trabajo asociada al modelo agroexportador. ¿Cuáles van a ser las positivas? Aumenta la población. Recuerden ustedes que cuando Sarmiento hace el primer censo, le da que hay solo 1 millón de habitantes. Entonces era una gran necesidad ampliar el número de población y el número de mano de obra activa. Este grupo social que viene con los inmigrantes va a terminar conformando a la clase media, que es algo distintivo de la Argentina por sus características y expectativas. Los inmigrantes van a ser muy activos, van a crear los partidos políticos, ellos van a ser parte de los socialistas al comienzo, van a ser en la segunda generación parte de los radicales, igualmente en el PDP. Van a formar sindicatos para defender sus derechos laborales, muchos de ellos ya conocían las ideas del socialismo y del anarquismo, van a formar cooperativas, sobre todo en las zonas rurales, van a formar asociaciones culturales, la sociedad italiana, la sociedad española, la sociedad francesa, la Alianza Francesa, van a fundar hospitales. En nuestro país es muy importante y todavía existe el hospital italiano o el hospital alemán para atender a los miembros de su comunidad. La Argentina, con la llegada de los inmigrantes, se transforma en un país cosmopolita, es decir, hay gente de todas partes del mundo, un país pluralista porque todos son distintos y un país tolerante que los incluye. Frente a este cambio social tan importante, el Estado va a intervenir y va a generar lo que se conocen como las leyes laicas, es decir, el Estado asume nuevas funciones frente al cambio social. Anteriormente, la Iglesia Católica registraba los nacimientos, los casamientos y las defunciones. Ahora llega mucha gente que no es católica y no va a ir a la iglesia a bautizar a sus hijos o a casarse. Por lo tanto, el Estado va a crear, a través de una ley, el registro civil y el matrimonio civil.
Si nosotros necesitamos buscar información anterior a 1884, sí hay que ir a una parroquia y tener cierta idea dónde esa persona puede haber sido bautizada. A partir de 1884 todos los registros los lleva el Estado. Y la segunda ley laica muy importante, tercera en realidad, es la Ley de Educación Común 1420, que establece que la escuela primaria es obligatoria, gratuita, laica y graduada. ¿Qué significa esto? Que en nuestro país los chicos tienen que ir a la escuela, es obligación. Es gratuita porque la solventa el Estado, el alumno no paga. Es laica, o sea que no religiosa, y graduada, se pasaba por grados. Si ustedes miran en Corrientes, la escuela número 1 es la escuela, miren el símbolo que tiene arriba y dice escuela graduada. Esta ley va a generar un importante efecto de homogeneización en esta masa inmigrante. En la escuela todos leen, hablan y escriben en español. Se les va a hablar de Belgrano, de San Martín, de la geografía argentina. Se va a ir creando un sentido de nacionalismo o de pertenencia a este nuevo país que ellos están habitando, sobre todo para los niños. Aunque en sus casas siguieran hablando el idioma nativo, ellos van en la escuela, van a aprender el castellano. La educación en nuestro país fue un factor de ascenso social y va a dar un alto índice de alfabetismo. La ley 1420 está copiada de la ley francesa de educación y fue una ley que duró 110 años hasta que fue cambiada por la ley federal en la presidencia de Menem. Fotos superiores son imágenes del registro civil. Aquí hay un casamiento civil. Y abajo hay aulas, las fotos son bastante antiguas, y si ustedes observan algo, los alumnos iban de particular, todavía no se usaba el guardapolvo blanco. Fíjense las maestras vestidas como la época. Bien, dentro de los cambios sociales va a ser también importante el surgimiento del movimiento obrero en la Argentina. Estos obreros, este nuevo hombre que llega a la Argentina, carece de legislación laboral. Así como la generación del 80 se preocupa mucho por los aspectos de integración de la masa europea, no tiene una real preocupación de corte social, ni en condiciones de vida ni en condiciones laborales. Era como que no era visto por los gobernantes. Frente a esta carencia de legislación laboral van a surgir dos grupos sindicales. La UGT, Unión General de Trabajadores, que era de ideología socialista, que buscan mejorar las condiciones de trabajo y son muy moderados. Van a trabajar mucho en el adoctrinamiento de sus seguidores, van a hacer huelgas, pero no son violentos. En cambio, la FORA, Federación Obrera Regional Argentina, es anarquista. Y como todo el anarquismo en el mundo, son muy violentos. Nosotros ya habíamos trabajado las ideologías europeas. También busca mejorar las condiciones de trabajo. Fíjense, los objetivos son iguales, pero el método va a cambiar. La huelga del anarquista es sumamente violenta. Vemos fotos. Fíjense que están reclamando 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y descanso dominical. Aquí hay fotos de la asamblea, también asistían los niños porque los iban enseñando cuáles eran las ideas, sobre todo del socialismo. Esta etapa es muy importante en cuanto a los cambios y modernización que tiene el país. Yo les decía, hay una importante entrada de divisas por las exportaciones y el gobierno en sus distintos momentos, distintos presidentes, lo va a ir aplicando a obras muy importantes. Por ejemplo, en 1906 se construye el edificio del Congreso, el Congreso Nacional. En 1908 se inaugura el Teatro Colón, teatro emblemático para la Argentina y de gran importancia internacional.
Se van a preocupar por el tema de infraestructuras. Este hermoso palacio que ustedes ven es el Palacio de Aguas. En realidad es un hermoso edificio que contenía los tanques de agua y el sistema de distribución de agua potable. Hoy allí funciona el Museo del Agua. Se va a construir la Avenida de Mayo, copia de las avenidas francesas, con una edificación de ese estilo. Esta primera foto es una foto bastante antigua, de comienzos del siglo XX. Esta es la misma avenida, más cercana en el tiempo, pero con la misma exquisita edificación de corte europeo. Las cúpulas, Buenos Aires está llena de cúpulas, fíjense. Y en las últimas dos fotos vamos a ver otra cosa que es totalmente moderno, que es la construcción de los subterráneos. Esta es la inauguración de la línea A. Fíjense cómo están vestidos los funcionarios de la época. Estas construcciones, que nosotros ahora vemos aquí las fotos de Buenos Aires, se repiten en todas las capitales de provincia. Si tomamos Corrientes, aquí se construye la Casa de Gobierno, la legislatura, la jefatura de policía, la cárcel, la escuela número 1, la escuela número 2, la escuela Belgrano, la escuela Sarmiento. Es decir, hay toda una política de modernización copiando modelos europeos, sobre todo franceses o italianos, para darle al país ese nuevo aspecto de la Argentina del siglo XX. Muy bien, hasta aquí la generación del 80.